Dani trajo consigo y sentó al lado de Blanche 3 muñecas. 2 de ellas eran muñecas de trapo y una de porcelana. Había una rubia, una morena y la más pequeña de ellas era pelirroja. Dani les apartó el cabello de la cara con cariño y luego hizo un gesto hacia cada una de ellas, presentándolas. Esta es Betty, esa es Millie y esta pequeña es Margot. Dijo y miró a Blanche con satisfacción. Blanche logró esbozar una ya sonrisa temblorosa. Eso es adorable, Dijo con un aire de tímida moderación. Ella no tenía la menor idea de a dónde iba él con esto. ¿Y tú? Eres Blanche. Dijo Dani alegremente, señalando el pecho de Blanche. Él le dedicó una sonrisa, y si las circunstancias hubieran sido diferentes, ella lo habría considerado encantador. Ahora, sin embargo, era terriblemente sugerente. Ahora todos nos conocemos. Sonrió Dani, y Blanche volvió a pensar en lo mucho que se parecía a Jane en ese momento. Había estado tan emocionada con sus juegos y tan ajena a la realidad como lo estaba Dani ahora. Sabiendo esto, Blanche no pudo evitar preguntarse si el joven siquiera sabía que había hecho algo malo. Pero aún así, e incluso si estaba tan engañado como lo había estado Jane, Blanche estaba lejos de estar segura donde estaba sentada. ¿A qué jugamos primero? A pesar de lo tentadora que esa pregunta pudo haber sonado, Blanche no sintió nada de calidez, solo una incipiente amenaza. Se mordió el labio para evitar sucumbir a un repentino impulso de llorar por su miserable situación. Ah, ya lo sé. Dijo Dani y se levantó de un salto. Blanche giró la cabeza para no tener que ver lo que estaba haciendo el hombre. En cambio, se concentró en las paredes de color verde oscuro y el techo gris de su prisión, considerando formas de escapar. No podía llegar a la puerta porque Dani no había traído su silla de ruedas, aunque sabía que se la había llevado de la casa de Blanche. No podía pedir ayuda porque, a diferencia de la última vez, no había teléfono para llevarse, ni papel, ni máquina de escribir, y efectivamente, tampoco timbre. Incluso si hubiera tenido una voz fuerte, cosa que Blanche lamentablemente no tenía, dudaba que alguien la hubiera oído aquí. Y no había manera de que simplemente pudiera hacer que Dani la dejara ir. Si había aprendido algo de su vida con Jane, era que los psicópatas eran muy tercos. Él la hizo estremecerse con repugnancia repentina cuando le tocó el hombro para captar su atención. Blanche se volvió de mala gana para mirar su rostro radiante. Había una mirada terriblemente inquietante en sus ojos brillantes. Blanche apartó los ojos con extrema dificultad de los de él y con aprensión los dejó viajar a sus manos. Sostenía una hermosa taza y plato de porcelana. Había un juego de té encima de una pequeña mesa junto a la cama. Si antes la escena era muy inusual, ahora era francamente confusa, por no decir aterradora. Aunque en realidad no la había amenazado de ninguna manera, la forma en la que la había tratado hasta ese momento fue suficiente para demostrarle a Blanche que no podía tener en mente nada agradable para ella. Vamos a jugar a la fiesta del té. Anunció Dani en un tono emocionado y absolutamente complacido. A Blanche le resultaba difícil saber si estaba actuando o si el joven realmente veía esto como un juego. Si era así, era incluso peor de lo que había sido Jane. Al final, al menos ella había reconocido cuando había ido demasiado lejos. Ajeno a los pensamientos de Blanche, Dani levantó la taza y el platillo para que ella los tomara. Con desconfianza, Blanche se inclinó un poco más. Su nariz captó el agradable y reconfortante aroma del té de menta. Observó primero la taza y luego al hombre que la sostenía con una mirada escéptica. No tenía forma de saber lo que él podría estar ofreciéndole en ese té. Aunque parecía lo suficientemente sincero, Blanche no podía confiar en Dani, no mientras todavía estuviera en sus cabales en este escenario. Y como todavía no estaba a punto de morir de sed, negó con la cabeza. No, gracias. Logró decir sin el más mínimo temblor en su voz. Pero tienes que hacerlo.
respondió Dani apasionadamente. Es el juego. Cuando acercó la taza a la cara de Blanche, ella levantó la mano izquierda para detenerla. El entumecimiento anterior causado por la cuerda que Dani había usado para atar sus muñecas casi había desaparecido. Sin embargo, todavía apenas podía mover sus manos como si fueran un par de garras rígidas. Sin ceder a las protestas de Blanche, Dani siguió adelante. Pero Blanche tampoco iba a darse por vencida, y cuando apartó la taza de su rostro con bastante fuerza, el té se derramó por el borde de la taza. Vamos, bebe. ¡Te he dicho que no! Dani miró la mancha húmeda en las sábanas con una amarga decepción en su rostro.